la zona especial canaria? ¿Qué ventajas fiscales ofrece? ¿A quiénes beneficia? ¿Y cómo instalarse? Hola, soy Juan Carlos Ramos, director de comunicación de FEMETE. Les doy la bienvenida a este encuentro virtual Café Mete, dedicado a la zona especial canaria, la oportunidad de Canarias en la nueva era global. Conoceremos con detalle qué es la ZEC, sus ventajas fiscales, quiénes pueden beneficiarse y cómo instalarse en la ZEC. A todas esas preguntas y más dará respuesta nuestro invitado de hoy, Alejandro Cañeque, director de promoción y servicios a entidades ZEC. Antes de su intervención, empezamos con las palabras de bienvenida a cargo del presidente de FEMETE, Juan Antonio Jiménez. Muy buenos días a todos. Nos encontramos ante un nuevo Café Mete. Bueno, yo creo que hoy tenemos la oportunidad como canarios, de explorar un poco más sobre la SEC. Ayer en una reunión que manteníamos también, pues hablábamos sobre cómo los propios canarios pues no conocemos bien el REF y las oportunidades que esto conlleva, ¿no? Y yo creo que tenemos que seguir en esta línea de divulgación, que nos parece maravilloso porque bueno, creo que hay oportunidades para nuestras empresas y para el desarrollo local y muchas veces no sabemos pues cómo atajarlas y cómo enfrentar estas oportunidades y simplemente pues lo dejamos pasar por desconocer. No son poco dentro del sector del metal y las nuevas tecnologías. Y bueno, hace no mucho pues el presidente de la SEC nos decía pues bueno, pues a modo de ejemplo cómo montar un nuevo taller pudiese ser una posibilidad de zona SEC y aprovechar de la fiscalidad que ello conlleva, ¿no? Entonces, bueno, creo que la jornada de hoy es súper interesante, espero que sea muy fructífera y bueno, quedará grabada, lo cual va a servir de oportunidad para seguir divulgándolo en los próximos tiempos. Nada, que vaya muy bien y que la podamos aprovechar. Buenos días a todos y muchas gracias Alejandro Cañeque por acompañarnos y a todo tu equipo. Un Estupendo. placer. Bueno, pues antes de dar paso a nuestro ponente invitado de hoy, Alejandro Cañeque, director de promoción y servicios a entidades ZEC, le recordamos que, como bien ha dicho el presidente del CEMETE, se va a grabar, se está grabando en vídeo este Café Mete, este encuentro virtual, para posteriormente difundirlo en las redes sociales y que se puedan ver con calma y con detalle. Ahora sí, Alejandro Cañeque, adelante. Nada, muchas gracias, un placer siempre estar difundiendo entre empresas como las de la asociación de ustedes las ventajas, pero sobre todo los aspectos más prácticos y más operativos del régimen de la zona especial canaria. Ante todo, me gustaría disculpar a nuestro presidente Pablo Hernández, que no ha podido estar por tener otros compromisos, pero nada, para mí es un placer poder sustituirle y estar entre ustedes aquí, pues charlando un ratito sobre este misterio que es la SEC, ¿no? Cada vez menos misterioso y cada vez más claro y menos complejo, por así decirlo. En principio, para poner en contexto, la SEC es un instrumento de desarrollo económico diseñado conjuntamente con la Unión Europea para fomentar la creación de empleo de calidad y la diversificación de nuestro tejido productivo en Canarias, ¿no? Una parte más del REF, como todos sabemos. En esto, para poner en contexto, la Unión Europea desde el inicio siempre diseñó una herramienta muy basada en la sustancia, muy basada en que lo que se hace en Canarias y desde Canarias es lo que puede acogerse a las ventajas. El resto no. Entonces, lo que yo hago efectivamente en Canarias o desde Canarias disfruta las ventajas de la SEC y el resto pues tributaría a tipo general o en la jurisdicción que procede. Respecto a la estructura normativa, me gustaría destacar una ventaja bastante reciente o una novedad
de diciembre del año pasado, en la cual la tradicional prórroga del régimen de la SEC, revisión, etcétera, ya en la normativa no está recogida, ya se estima como indefinida su vigencia, ya que estamos sujetos al reglamento de exención por categorías, y esto para el sector industrial es una ventaja añadida, ya que proyectos industriales que tenían que amortizar inversiones, etcétera, a más largo plazo, solamente el ver en la normativa una fecha de vigencia determinada, a veces retraía un poco el ánimo de algún que otro proyecto que se acercaba a nosotros y nos comentaba, bueno, esto cuánto de seguro es a futuro, ¿no? Ahora ya eh, es una vigencia indefinida, con lo cual podemos hacer planteamientos de negocio a 10, 15, 20 años, ¿no? Pasa, Isabel, por favor. Eh, yo si tuviera que destacar las principales ventajas del régimen de la zona especial canaria, lógicamente el que conocemos todos y el que primero nos viene a la cabeza es la tributación al 4% del impuesto de sociedades. Insisto, que la base imponible que se acoge hasta 4% va a ser siempre la que se haya generado en y desde Canarias. Esto es muy importante porque le da solidez al régimen frente a Europa y a terceros países, y sobre todo también le da prestigio al mismo régimen frente a la inspección, etcétera, ¿no? Nosotros insistimos mucho, todos los proyectos que se acercan a nosotros, muy importante que lo que hagamos aquí efectivamente es lo que se va a beneficiar del régimen. Además de la tributación al 4%, yo destacaría otras dos principales ventajas. Isabel, por favor. La segunda de ellas es la exención al repatriar dividendos, intereses, etcétera, fuera de Canarias. Se hace extensiva la aplicación de la directiva matriz filial a empresas también fuera de Europa, eh, como por ejemplo, tenemos proyectos que vienen muy interesados en levantar capitales fuera de Europa. En este sentido, de 100 euros que yo tenga de beneficio, voy a pagar 4 euros de impuestos de sociedades, y luego a un potencial socio capitalista, digamos, de Estados Unidos, de México o de Japón, sin tener que retener en la fuente, en el impuesto de renta de no residentes, un 15, un 19, un 10% en función de lo que establezca el convenio de doble imposición, esos 96 euros van a poder, por así decirlo, volar en forma de dividendos a mi sociedad matriz fuera de Europa. Tengamos en cuenta que esto es una extensión de la directiva matriz filial. ¿Qué quiero decir con esto? Que no aplica a socios personas físicas. Tiene que ser siempre mi shareholder, mi socio capitalista, tiene que ser otra sociedad, porque se aplica solo a sociedades, a personas jurídicas. Pero sí es verdad que es muy interesante a la hora de levantar capitales en proyectos que tienen una vis de internacionalización, ¿no? Otras ventajas ya de menor calado, por así decirlo, aunque a veces nos sorprende según el caso, es la exención del IJIC en las operaciones entre dos entidades SEC, y también, y más usada aún que la anterior, a la importación de bienes y servicios que yo vaya a incorporar a mi actividad. Además de esto, también está exento el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Tenemos algún caso y precisamente en el sector industrial en el que se prevé la adquisición
una nave de un valor considerable, y esta exención en el impuesto este ha sido uno de los factores que más ha traído al proyecto a la SEC, ¿vale? Así a corto plazo. Pasamos, Isabel. Aquí hacemos un pequeño repaso a todas las otras ayudas que acogen el REF, y la SEC, salvo mención expresa en contra, que no la hay, es compatible con todas estas ayudas, como por ejemplo bonificación a productora de bienes corporales, etcétera, deducción por inversión, etcétera, etcétera. Con lo cual podemos hablar de que la tributación efectiva de una empresa que está en la SEC e industrial podría estar entre el 2 e incluso por debajo del 2%. Pasamos, Isabel. Requisitos. Entre los requisitos podemos hablar un requisito material de dimensión, en el cual una empresa que esté acogida al régimen de la SEC tiene que tener a priori una plantilla media anual de 5 trabajadores o 3 trabajadores, en función de si está en Isla Capitalina o en el resto de las islas, y una inversión en activos fijos que esté utilizando para su actividad de 100.000 euros o 50.000 euros, también en función de su ubicación, ¿vale? Respecto a la ubicación, para entrar un poquito en detalle práctico, aunque la sede efectiva esté en Isla no Capitalina, desde que yo tenga un establecimiento permanente o tenga personal en Isla Capitalina, ya por así decirlo, los requisitos de Isla Capitalina afectan al proyecto, ¿vale? Respecto a la plantilla, la media anual de plantilla es de 5 o 3 trabajadores. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tener picos de trabajo en los que supero este mínimo, puedo tener valles en los que no llego a 5 trabajadores, pero siempre y cuando mi media anual llegue o supere los 5 trabajadores, estoy cumpliendo el requisito. ¿Qué pasaría en caso de que yo, por lo que sea, en un periodo concreto, no alcanzo este requisito mínimo? No tengo que abandonar la SEC, simplemente hace ya bastante tiempo se ha diseñado un mecanismo en el cual yo notifico la inaplicación del régimen durante ese periodo. Y esta notificación, notifico, que no solicito, por cierto, esta notificación la puedo hacer incluso terminado el periodo fiscal, ¿vale? Con lo cual, una vez que acaba el ejercicio y antes de que yo me liquide el impuesto de sociedades en junio, puedo comunicarle al consorcio: miren, he hecho mis cuentas, no alcanzo esta dimensión mínima exigida por la normativa y no voy a aplicar el régimen. Lo notifico durante ese ejercicio, lógicamente tributo al tipo general y no me beneficio de las otras ventajas, como por ejemplo exención en el IGIC y demás, y no pasa nada. El 1 de enero del año siguiente automáticamente se vuelve a encender el piloto SEC y la empresa sigue operando como una empresa normal, acogida a la SEC y disfrutando de los beneficios de la SEC, siempre y cuando, lógicamente, haya alcanzado ese mínimo de plantilla media anual. Otro requisito de dimensión que comentaba antes es el de la inversión. Respecto a la inversión, es un requisito, por así decirlo, no tan core del régimen. El régimen se crea para generar empleo de calidad en Canarias. La inversión, yo diría que es un requisito más impulsado por la Unión Europea para exigir o garantizar radicación del proyecto en el territorio, ¿vale? Respecto a este requisito, y precisamente por eso hay posibilidad de solicitar la exención al Consejo Rector del requisito en función de ciertos parámetros, como puede ser tener una plantilla mucho mayor
del requisito mínimo exigido o dedicarse a algunas actividades como pueden ser desarrollo de software, etcétera, etcétera, que podríamos en caso a caso estudiar, y se puede eximir parcial o totalmente el cumplimiento de este requisito. Siempre pivota esta exención en la creación de más empleo del mínimo, con lo cual debería tener una empresa 6 trabajadores en caso de que estuviera en Isla Capitalina y 4 trabajadores en el resto de las ubicaciones, ¿vale? Además de esto, hay otros requisitos como son crear una persona jurídica o sucursal nueva, y aquí ahora podemos comentar un poco la cuestión de la preexistencia o como lo llamamos nosotros, o lo que es decir, ¿puedo yo acogerme a la SEC habiendo tenido actividad en Canarias previamente? Sí, sí, pero con condiciones y siempre dentro de un marco. Me explico. Una empresa, por ejemplo, que tenga una actividad de carpintería de aluminio en Canarias, llega un momento en la que por cuestiones operativas y no solo fiscales, esto es importante, que haya cuestiones económicas detrás que sustenten el acogerse al régimen fiscal, pues a lo mejor hace una expansión a diseño de interiores o a pintado de metales, etcétera, etcétera. Es decir, ramas diferentes de actividad o incluso expansión a nuevos mercados. Puedo crear una sociedad nueva o una sucursal que cuelgue de esta sociedad, acogerla a la SEC y siempre los medios de producción, tanto humanos como medios materiales, tendría que traspasarlos o tendría que respetarlo en caso de que no los traspasara a la nueva sociedad. De modo que si yo, por ejemplo, tenía 3 personas haciendo diseño sin hacerlo al exterior de interiores en la empresa de aluminio, ahora podría pasarlo a una sociedad o sucursal nueva en la SEC, y además de tener esos 3 trabajadores, tendría que sumarles 5 trabajadores más. Es decir, me llevo una pequeña mochila con el trabajo preexistente o con la plantilla preexistente, y lo mismo pasaría con los medios materiales. Pues los plotters, los ordenadores, etcétera, que yo estuviera utilizando para diseño de interiores, los tengo que pasar a esta sociedad nueva. En el caso de que, por ejemplo, uno de los diseñadores no lo pase a la sociedad nueva, sigo teniendo que respetar ese número total de trabajadores. No puedo a los 2 años cesar la relación laboral de ese trabajador que he mantenido en la sociedad antigua, en la sociedad previa, y no crear un trabajador nuevo en la empresa SEC. No sé si me explico, pero al final la suma total de las personas dedicadas a esa rama de actividad tiene que mantenerse en el tiempo. ¿Por qué? Porque si no, estoy de alguna manera trampeando el requisito de crear 5 puestos de trabajo nuevos en Canarias. Otro requisito de la sociedad, y aquí vamos otra vez a lo que buscaba y lo que sigue buscando Europa, que es que la sede de la sociedad y un administrador al menos sea residente efectivo en Canarias, y que la gestión efectiva de la empresa se lleve desde Canarias. No pedimos que la macroestrategia, en caso de que sea un grupo internacional, se lleve desde Canarias, pero sí que las decisiones en el entorno canario sí deberían poder llevarse desde Canarias, y que haya una persona que responda y gestione esta empresa desde Canarias. El último requisito que yo diría que es la tercera gran ventaja de la zona especial canaria es que las actividades, el objeto social que yo quiero desarrollar en la SEC esté previamente autorizado. De algún modo la SEC es un régimen rogado. Yo no puedo acogerme a la SEC si previamente lo que voy a desarrollar no me lo ha autorizado el consorcio y lo he inscrito en el registro de empresas de la SEC.
¿Esto qué supone? Una seguridad jurídica extra reforzada. ¿Por qué? Porque yo, cuando solicito mi autorización al consorcio, describo mi operativa, aclaro o tengo la oportunidad de aclarar potenciales zonas grises que a priori no está claro si pueden o no pueden acogerse. Y entonces yo en esta descripción soy totalmente claro, dejo o pongo un foco en estos potenciales grises y aclaro si es negro o es blanco, pero puedo, por así decirlo, previamente a acogerme a una ventaja, tener claro desde el consorcio y desde la administración si eso se puede o no se puede hacer y cómo se puede hacer. Esto es muy ventajoso a la hora de tranquilidad y seguridad jurídica a futuro. Pasamos, Isabel. Respecto a las actividades, nosotros solemos decir que cuando alguien tenga un proyecto con cierta dimensión, y me refiero sobre todo a la dimensión de plantilla de trabajadores, se acerque a nosotros. ¿Por qué? Porque prácticamente casi todas las actividades económicas que se pueden desarrollar en Canarias, salvo las 4 que vamos a destacar ahora, pueden acogerse de uno u otro modo al régimen. En principio, los 4 pilares de actividades excluidas serían todo lo que es actividad bancaria y servicios financieros y seguros, la construcción y el real estate tampoco, la construcción civil también está excluida. Incluso en este aspecto, tengamos en cuenta que la construcción de un edificio está excluida, pero por ejemplo, rehabilitación, pintura, fontanería, electricidad, carpintería, todo eso sí está contemplado como potencial actividad autorizable en la SEC. La tercera columna de actividades excluida sería todo lo que es el comercio minorista, el retail también está excluido. Y por último, y lógicamente, lo que es la hotelería, el alojamiento turístico y la restauración, pues tampoco necesita que se fomente la atracción y el crecimiento de estas actividades en Canarias. Isabel. Actividades del sector, pues aquí ven prácticamente, es que del sector industrial prácticamente todo está recogido. Todo lo que es industria, elaboración, transformación, producción, ensamblaje, reparación, la parte de producción de energía eléctrica de fuentes renovables también tiene un gran vector de desarrollo, y en el futuro ya no tan lejano probablemente empecemos a ver proyectos de gran dimensión instalarse en Canarias y acogerse a la SEC. Y alrededor de estos proyectos hay un gran interés por parte de la industria local para prestarle servicios. Todo lo que es economía circular también está permitido. El comercio al por mayor, incluido el comercio triangular, también se puede acoger a la SEC. TICs, desarrollo de software, análisis, ensayos, diseño industrial, todas esas actividades se pueden desarrollar en Canarias. Y tengamos en cuenta que no estamos hablando solamente de diseño, etcétera, para Canarias, sino desde Canarias. Yo puedo hacer un diseño industrial y que mi cliente esté, por ejemplo, en Panamá, ¿no? O en México o en Japón. Limpieza industrial, envasado y empaquetado también es destacable como actividad en la SEC, y también una actividad que cada vez estamos poniendo más el foco en ella es la actividad de formación, en la cual también podría incluirse el e-learning, la formación online. Esto también tenemos cada vez más proyectos que se acogen al régimen debido a que el mercado no son los 2 millones de canarios, de residentes canarios, sino el mercado es global a través de Internet, ¿no? Para que nos hagamos una idea de la dimensión de las empresas en la SEC. Estamos
Aquí tienen algunas cifras del empleo real de las empresas acogidas actualmente a la SEC y registradas en el ROESEC. En manufactura, actividad industrial, tenemos casi 750 trabajadores. En todo lo que es comercio, intermediación comercial, trading, etcétera, casi hay 1000 trabajadores reales a día de hoy. En reciclaje, economía circular, 186. Actividades anexas a la construcción, que fíjense lo importante que es, 319 trabajadores, siendo que la construcción no está permitida, pero sí que actividades anexas, como lo que comentaba antes, pintura, fontanería, etcétera, sí que se puede acoger. Y en energías renovables, aquí está la paradoja de que teniendo proyectos con una inversión muy destacada, obviamente por el perfil de la actividad, no demanda mucho trabajo, pero sí es verdad que cada vez se están acogiendo proyectos de mayor relevancia y lógicamente, aunque no generen tanto empleo, tienen una importancia estratégica para Canarias vital, ¿no? Isabel. Una cuestión que me gustaría destacar es el procedimiento para acogerse a la SEC. Cuando yo tengo, lo que comentaba antes, cuando yo tengo una idea de negocio o de expansión de negocio del que actualmente tengo, yo lo que recomiendo siempre, acérquense a nosotros, estamos encantados de atender al inversor o a su asesor o a ambos. Podemos evaluar el encaje del proyecto en la SEC, la idoneidad, etcétera, y esto se plasma en un proceso de 2 fases. La primera fase es solicito una autorización previa en la cual el consorcio se pronuncia acerca de la idoneidad o no de ese proyecto como diversificador y generador de empleo de calidad en Canarias. Una vez que yo obtengo esta autorización, que aproximadamente se tarda entre 1 o 2 meses en obtener una respuesta del consorcio, obtenemos la autorización, la concesión de autorización previa. Esta autorización expira a los 18 meses, prorrogable 9 meses más. Y dentro de ese margen de tiempo, el proyecto puede utilizar esa autorización previa y solicitar la inscripción en el registro. Es a partir de este momento en el que la empresa entra a formar parte de la SEC, puede acogerse a los beneficios de la SEC, y en esto es muy importante, y a los asesores nosotros se lo recalcamos permanentemente, no cometer un error que vemos con más frecuencia de la que nos gustaría, y es que el proyecto, una vez autorizado, empiece a desarrollar algún tipo de actividad económica, lo cual invalida al proyecto o a la empresa para entrar en el ROESEC. ¿Por qué? Porque uno de los requisitos es de nueva creación y no tener actividad. Entonces, como consejo práctico, me gustaría insistir mucho y remarcar que hasta que el proyecto no se inscriba, es decir, hasta que yo no utilice la autorización que me han dado para entrar en el registro de la SEC y entre efectivamente en el registro, no puedo tener actividad económica. No debería tener actividad económica. Se pueden desarrollar algunas actividades un poco preparatorias para obtener concesiones, etcétera, pero no se contrate personal que no computaría como parte de los 5 trabajadores o 3 trabajadores de plantilla mínima exigida por el artículo 31, no debería comprar ni adquirir activos fijos, etcétera, etcétera, porque no computarían como parte del cumplimiento del requisito del artículo 31. Entonces, insisto, y para resumir, una vez que la sociedad está inscrita en el registro de la SEC, es cuando puede acogerse a los beneficios fiscales. No debería tener facturación previa alguna porque no vale esa sociedad para inscribirse luego, y básicamente a partir de ese momento es cuando empiezan a exigírseme, a los 6 meses ya se empieza a computar la media de trabajo anual, y a los 2 años se me pedirá que tenga pues estos activos en el balance y siempre que estén dedicados a la actividad, ¿vale? ¿Isabel?
Bueno, y ahora parece que hemos sido capaces de cumplir el tiempo y estaremos encantados, mi compañera Isabel y yo, pues de responder preguntas, etcétera. Estupendo. Muchas gracias, Alejandro Cañeque, director de promoción y servicios a entidades CEC. No sé si Juan Antonio José González, secretario general y presidente de FMT, quieren hacer alguna pregunta. Yo de entrada lo que sí veo es que eh, bueno, que cualquier micropyme también podría participar porque es a partir de 3, si son islas no capitalinas, 3 personas trabajadoras, y luego a partir de 5 en islas capitalinas con una inversión de 50 a 100.000 euros según en qué isla se corresponda. O sea que de entrada podrían acceder estas pymes o micropymes de nueva creación. O sea, esa Correcto. es fundamental, que sea de nueva creación. Sí. Totalmente. Bien, pues para emprender, desde luego, todas las actividades que sean a la hora de emprender es una herramienta de grandísima ayuda. Juan Antonio Jiménez, adelante. Sí, pues nada, yo creo que ha sido muy ilustrativa la presentación. Gracias. Y bueno, sí que me gustaría bueno, si nos las pudieses hacer llegar, además de que la tenemos grabada, pues bueno, tuviéramos el documento, pues sería fantástico. Yo tengo dos preguntas para ustedes. Por un lado, ¿cuánto es el tiempo habitual que nos lleva el trámite de aceptación en la inscripción en la SEC? Porque, como bien decías, bueno, una vez que presentas el proyecto, tienes que cumplir con todos los pasos y no debes empezar con ningún trámite de la actividad, por decirlo así, hasta que haya finalizado. ¿Cuánto es lo habitual que se suele tardar en que se resuelva esto de cara a la planificación empresarial? Y por otro lado, no me pareció ver servicios de transporte y servicios complementarios de transporte. Yo vengo del área del rentacar y entonces no sé si, por ejemplo, les pongo un caso, ¿verdad? Lo estaba discutiendo aquí en la oficina, justamente. Si yo, por ejemplo, voy a hacer una expansión a un nuevo mercado, que para mí, y estoy instaurado en la isla de Tenerife, puede ser Gran Canaria, pudiese acogerme a la SEC para mi negocio. Es viable o no? O sea, ahora, bueno, siempre y cuando cumpla todos los requisitos de empleados, inversión de capital y etc, etc. Esas son mis dos preguntas. Nosotros aproximadamente estamos tardando, como comentaba antes, en dar la autorización. Pues hay una reunión del Consejo Rector cada mes, salvo en agosto, y aproximadamente en función de cuándo se presente el proyecto, si es muy cerca o muy lejos de la próxima comisión y la reunión del Consejo Rector, entre 1 o 2 meses se suele tener la autorización, salvo que se le requiera que aclare el proyecto alguna cuestión sobre preexistencia, sobre la actividad, etcétera, en la cual se podría dilatar un mes más, pero vamos, lo normal es eso, 1 a 2 meses. Eso es respecto a la autorización previa. No olvidemos que también está luego, y la autorización previa per se no vale para nada si no la utilizo para solicitar la inscripción en el registro. Insisto, la inscripción en el registro es bastante ágil, máximo 10 días hábiles. Y en cuanto al transporte, Alejandro, si quieres que yo participe para que Tú, descanses la voz. tú das la mala noticia. No, vamos a ver, el sector del transporte sí que es una actividad que tiene cabida en la zona especial canaria, pero está concebido como el transporte de servicios por ejemplo, por carretera, mar o aire, en el sentido del transporte de pasajeros o de mercancías. Luego también está el tema de por ejemplo, del transporte de ambulancia, por ejemplo, algo más especializado,
o de digamos, el servicio de transporte en el que el vehículo, por ejemplo, el servicio se presta con conductor, o sea, incluso de taxi también tendría cabida en la SEC, pero no el servicio de simplemente alquilar al consumidor el vehículo, lo que se conoce como un rentacar. Y luego todas las actividades de depósito, almacenamiento y logística vinculados al transporte de servicios especializados de gestión aduanera, o sea, todo lo que tenga que ver un poco con el mundo del transporte. Lo que ha comentado Juan Antonio de ampliación de negocio, ¿podría entrar Sí. en la SEC? Sí, o sea, vamos a ver, la SEC tiene la opción, como comentaba Alejandro, o sea, es verdad que es el requisito de nueva creación, pero esa nueva creación está orientada tanto al que quiere emprender por primera vez como el que siendo ya empresario quiere crecer y en este caso, por ejemplo, si Juan Antonio decidiera establecer una filial o una sucursal en otra isla. Su sociedad aquí en Tenerife no sería SEC porque ya es una empresa que está en funcionamiento, pero si crea una sociedad limitada en Gran Canaria o una sucursal, dependiendo de lo que le interese, esa estaría acogida a los incentivos fiscales de la zona especial canaria y es una forma de crecer al mismo tiempo que ganar competitividad con el ahorro fiscal también. Muy interesante para nuestros talleres, nuestras empresas de instalaciones eléctricas, de telecomunicaciones. O sea, si quieren Exacto. ampliar negocio, esta es una vía muy interesante, muy atractiva. José González, secretario general, quería también participar. Sí, bueno, la verdad es que ha sido muy ilustrativo, Alejandro. Yo quizás quisiera bajar un poco más a la arena, ¿no? Para un poco, para sobre todo los empresarios que nos están escuchando, ¿no? Las empresas que nos están escuchando. Bueno, en primer lugar, antes comentabas que los servicios auxiliares de la construcción, fontanería, instalaciones eléctricas, aire acondicionado, construcciones metálicas, todo lo que de alguna manera monta un edificio, no está, o sea, está dentro en la actividad de la SEC, pero claro, yo no más que darte un detalle, el por qué, porque es curioso, ¿no? Que la construcción esté y lo otro no, y es que entre otras cosas, bueno, pues todo ese sector es metal. Es que todo ese sector está considerado dentro del convenio colectivo de siderometalurgia, o sea, de instalaciones eléctricas. Es un convenio que no está, la construcción tiene un ámbito de aplicación, un ámbito funcional, concretamente es el nombre, un ámbito funcional, y el ámbito funcional en este caso del metal, pues abarca todas esas actividades, por lo cual entiendo que tal. Pero yendo a un caso práctico, vamos a suponer el caso de un señor que es fontanero, señor o señora que es fontanero y que tiene una empresa de fontanería. Y ahora vamos al caso. Supongamos que quiere ampliar su actividad a instalaciones eléctricas, que aquí se da mucho el caso. O sea, un señor que quiere entonces, oye, pues ampliar mi actividad a instalaciones eléctricas, entonces, ¿qué tendría que hacer exactamente? Tener contratar 5 personas más para trabajar en su empresa y hacer una inversión o ampliar una sociedad limitada con 100.000 euros de capital. ¿Sería lo que tendría que hacer y automáticamente eso, o estoy yo equivocado? Vamos, prácticamente es todo correcto. El señor tiene su empresa de fontanería y quiere iniciar ahora una empresa o una actividad de electricidad. Lo de los empleos, correcto. Necesitas tener 5 trabajadores nuevos, 5 electricistas en la otra sociedad, que además puede ser otra sociedad o una sucursal de la sociedad actual. Yo, a igualdad de condiciones, me decanto más por una SL nueva, porque la sucursal es una figura jurídica todavía bastante poco usada o bastante poco trillada en nuestro ordenamiento jurídico. Respecto a la inversión, me gustaría hacerte una matización. Este señor necesitaría tener 100.000 euros, no de capital social, sino de activos fijos invertidos en la sociedad nueva, la sociedad de electricidad, que él esté utilizando para la actividad, por ejemplo, coches, camiones, un local, herramientas
ordenadores, es decir, activos fijos afectos a la actividad de Pero electricidad. nuevos. Nuevos, bueno, o usados que no se hayan utilizado antes para, Vale, pero no los que tenía en la de fontanería, lógicamente. vale, vale. Vale. No sé si me he explicado, Sí, sí, pero sí. básicamente es eso, es que todo según... Perfectamente, Vale. perfectamente, perfectamente. Y comentar que respecto al metal, que sí que hay actividades en la SEC relacionadas con esas, como por ejemplo puede ser la carpintería metálica. O sea, quiero decir que hay cuestiones relacionadas, evidentemente, al preparar una exposición, destacamos los principales tips o puntos así a destacar, pero como comentaba Alejandra anteriormente, la cuestión está en que cuando alguien está interesado, nuestro servicio es gratuito y es preguntar o llamarnos, mira, tengo esta idea, ¿podría ser? ¿No podría ser? Y les orientamos que lo valora y decide, le asistimos en el procedimiento o que al final pues no encaja en su idea. Pues, o sea, pues le hemos asistido, pero por lo menos que conozca que tiene esa oportunidad y que la valore en su plan o idea de negocio. Pero sí es verdad que los exentos son, para resumir, comercio minorista, ¿no? Sí, eso sí. Construcción, servicios bancarios, y el cuarto era, Sí, los ¿seguro? la explotación de Ah, alojamientos hostelería. turísticos, restaurantes. Son los Luego hay cuatro. pequeñas cuestiones, pero porque el alquiler también en sí pues está excluido, pero hay otros. Pero es que luego hay algunos matices, hay algunas actividades que Es que eso te iba a tienen decir, por matices. ejemplo, en el sector del metal, porque tenemos comercio de metal, por ejemplo, una tienda de recambios también está excluida. O sea, si es comercial por mayor, sí. No, en este caso Si sería es el por menor. comercial menor, pues no. Vale. A través del chat nos ha llegado un comentario si es complementario RIC con la CEC. La RIC, la Reserva de Inversiones, con la CEC. ¿Qué se le podría contestar? Sí, ¿Hay sí. Pues complement- no sé, Alejandro, ¿qué quiere? Si tú quieres, Isabel, si no, ya. Bueno, como Alejandro comentaba también que lo habíamos expuesto en esta exposición, siempre que esté a las condiciones que establece cada incentivo fiscal, puede compatibilizarse. En el caso de la reserva de inversiones en Canarias, si lo que está preguntando es si una entidad SEC pudiera dotar RIC, eso hay una consulta vinculante que lo limita exclusivamente para aquella parte de la base imponible del impuesto sobre sociedades que no vaya a ir al 4%. Es decir, si por el tipo de operaciones hay una parte de la base imponible que tendría que tributar al tipo general, es decir, al 25%, esa parte podría ser susceptible de que dotara RIC, pero una empresa C cuyos beneficios van a ir todos al 4%, pues no podría aplicarse la reserva de inversiones en Canarias. Estupendo. Bueno, pues yo creo que ya podemos ir dando por finalizado este encuentro virtual. Se va a quedar grabado en vídeo. Mantenemos el contacto que nos ofrece la CEC para cualquier tipo de consulta, que ante la más mínima duda, correo electrónico o llamada de teléfono, para esa nueva actividad o ampliación de negocio que habíamos visto. Les pediría un mensaje final a modo de titular de las personas que han intervenido. Empezamos José González a modo, si es posible, perdona, el asalto, un mensaje final, secretario general de FEMETE, que quieras trasladar. Bueno, sencillamente que decirles a nuestras empresas asociadas que la SEC es un organismo, un instrumento, perdón, que se puede utilizar, que lo podemos utilizar, porque muchas empresas, por ejemplo, pongo el caso de un taller de mecánica que quiera ampliar su actividad a un taller de chapa y pintura, pues ese tipo de actividades se pueden utilizar y que yo lo que más recomiendo en todas estas cosas es, como decía Isabel y Alejandro, que les vayan a visitar, que consulten, porque a veces creemos que no y es que sí, y que yo creo que teniendo esa herramienta, pues se puede por lo menos utilizar. Nosotros ya, el presidente y yo hemos estado chateando mientras estábamos hablando, porque estamos viendo actividades ya que a lo mejor podemos llevar por esta zona. Así que bueno.
Muy Ánimo. bien, Alejandro Cañeque, a modo de despedida, como director de promoción y servicios a entidades SEC. Bueno, pues a nosotros, yo insisto en el mensaje para, no nos repetiremos, pero acérquense a nosotros, atenderles es casi una cuestión vocacional. Después de 20 y pico años trabajando en el consorcio, creo que todo el equipo tiene una pasión por atender, acercarse al proyecto y una implicación que es un privilegio para mí poder compartir. Y eso, cualquier cuestión que tengan en mente de expansión, de cambio de actividad, de nueva, incluso de nueva operativa, acérquense a nosotros, lo estudiamos, pueden venir con su asesor y entre todos, pues, tratamos de ver el encaje que puede tener esta idea dentro de la estructura del consorcio, ¿no? Muchas gracias, Alejandro. Y ya para dar por finalizado el encuentro virtual, Juan Antonio Jiménez, presidente de FMT. Nada, estupendo. Nosotros encantados, como bien decíamos, de seguir en esa labor de cuente con nosotros de divulgación y apoyo a la zona SEC y ir acercándolo a nuestros empresarios, a nuestras casi 1.400 empresas asociadas. Creo que podemos ser un nexo de interlocución con ustedes, sobre todo porque muchas veces los empresarios pues acuden a nosotros para asesoramiento y cuando veamos claro que puede ser una oportunidad SEC, pues bueno, rápidamente los vamos a derivar. O sea que nada, encantado. Yo creo que seguiremos en contacto seguro los próximos meses y seguiremos trabajando. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy y haber hecho esta gran labor ilustrativa de explicarnos de cómo funciona y con todos los detalles y nos han sacado de muchas dudas. Muchas gracias. Bueno, pues Gracias. ahora sí finalizamos ya este encuentro virtual de hoy, agradeciéndole su participación. Recordamos el propósito de FEMETE, multiplicar el valor de nuestras empresas profesionales y alumnado con cercanía y calidad. En definitiva, no estás sola, no estás solo, FEMETE está contigo y la unión nos hace más fuerte. Muchas gracias.